Estimadas y estimados, está la clase número 30, cuyo objetivo es analizar y evaluar la pobreza como desafío y explicar las diferencias entre pobreza y desigualdad. Entonces, dentro del debate Estado y mercado tenemos el elemento de la pobreza, que aparece como uno de los grandes desafíos y cuya meta es acabar con ella. Ahora, ¿qué es ser pobre? ¿Qué es ser pobre? Es una muy buena pregunta. Aquí tenemos al economista indio Amartya Sen, que define la pobreza como la imposibilidad de alcanzar una realización, ser privado de capacidades y o derechos básicos. La definición de pobreza de este economista indio. También respecto al tema de la pobreza y ser pobre, está el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene criterios para la pobreza. Por ejemplo, la esperanza de vida y también el ingreso a la educación. Y también se habla de privaciones, es decir, que no hay, por ejemplo, servicios públicos, acceso a la salud, acceso al agua potable, acceso a alimento y también a servicios privados. Importante eso. Concepto de pobreza. Existen dificultades en la aplicación y definición del concepto de pobreza. Por ejemplo, en el caso de la energía, las cuentas del gas para una calefacción en países más fríos frente a los países más calurosos. Ahí las cuentas y la llamada pobreza energética es una variable dependiendo la temperatura del lugar. Tenemos el caso aquí también de la pobreza extrema. ¿Qué les suena como pobreza extrema? ¿Qué sería la pobreza extrema? ¿Qué podrían mencionar al respecto? La pobreza extrema es una situación de miseria, de pobreza absoluta. Una persona no puede acceder a lo básico, no puede acceder a agua potable, por ejemplo, ni tampoco accede a la canasta básica de alimentación. Lo básico para vivir, vestimentas. Importante también para la medición de la extrema pobreza es el bajo consumo de calorías. También está el concepto de indigencia, que es la falta de recursos mínimos para vivir. Continuamos con los elementos de la pobreza. Tenemos el índice de privación social. El índice de privación social tiene varios indicadores asociados a carencias sociales para ir, ¿cierto?, viendo el tema de la pobreza. Tenemos en primer lugar esto, el rezago educativo. ¿Qué podrían mencionar sobre el rezago educativo a partir de este dibujo? Exactamente. Esta persona se está cuestionando, está diciendo, pero ¿qué están hablando aquí? Por ejemplo, en una clase. El rezago educativo es el atraso en educación que tiene una persona teniendo 15 años o más y carece de elementos básicos que, por ejemplo, ustedes conocen en cuanto a matemáticas, por ejemplo, lenguaje, leer, escribir, cultura, ¿cierto? Conceptos básicos de economía, etc. También no hay acceso a los servicios de salud. No hay acceso a los servicios de salud. ¿Qué más podrías decir? ¿Qué más no habría acceso? Ya tenemos el no acceso, por ejemplo, al agua. No acceso al agua. También a la luz eléctrica. ¿Qué más? ¿Qué más? También esto. La alimentación. Entonces hay una carencia del acceso a este tipo de cosas que se puede mencionar. También se agrega el tema de el acceso a una vivienda
una vivienda con espacio para que una persona pueda vivir dignamente también. Entonces, complejo el tema de la pobreza como desafío. Ahora, el Banco Mundial, que es una organización internacional, define las líneas de la pobreza y de la extrema pobreza. ¿Podrías decirme qué crees tú, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento, cuál sería la línea de la pobreza y qué sería ser pobre extremo, estar en extrema pobreza? ¿Qué podrías mencionar al respecto? Exactamente, las características que has dado. Ahora, el Banco Mundial define la línea de la extrema pobreza, ¿cierto? De aquí, toda esta zona, de aquí hacia abajo, de vivir con $2 o menos al día. Esos son 1.600 pesos aproximadamente al día. Y la línea de la pobreza, ¿cierto? De esta línea hasta acá, significa vivir con $3,20 o menos al día, es decir, con 2.560 pesos aproximadamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la diferencia que establece el Banco Mundial. Sobre la pobreza, también importante, hay visiones sobre la pobreza. Ya hemos mencionado algunas cosas bien clásicas de lo que es ser pobre. ¿Qué dirías tú o cómo definirías ser pobre? ¿Cómo definirías ser pobre? ¿Qué tomarías en cuenta para definir ser pobre o la pobreza? Hay visiones sobre esto. Está la visión unidimensional, la que explica que tener acceso restringido a bienes y servicios se centra solo en aspectos económicos, sobre tener acceso limitado a recursos necesarios para toda persona, como la alimentación, ¿no es cierto?, la salud, por ejemplo, y también temas de vivienda, es decir, la carencia de algo. Esa es la visión unidimensional. Después tenemos otra de las visiones. Otra de las visiones es la siguiente: la visión multidimensional. Ahí ven varias flechas, significa que hay varios aspectos a tener en consideración para medir la pobreza. No se mide la pobreza en sentido de recursos, sino sobre el acceso a recursos para mantener un nivel de vida decente, ¿ya? Como el que tenemos los que estamos viendo este video, estimo. Por ejemplo, aquí dice: quiero estudiar, pero la educación superior es cara, no me alcanza, no tengo un buen empleo. Entonces se van mezclando ciertas dinámicas y se comienza a explicar lo que es la visión multidimensional de la pobreza. Tener falta de oportunidad y opciones para utilizar o desarrollar, ¿cierto?, para poder salir de la pobreza. Acceso a empleos productivos, educación, salud, infraestructura, vivienda, acceso a información. También la falta de agencia y voz, que es la capacidad para articular los intereses de las comunidades, sus necesidades y derechos de forma informada. También la falta de seguridad humana, cuando, por ejemplo, sectores más marginales y pobres hay violencia. Y la violencia y la inseguridad son limitaciones para encontrar caminos para salir de la pobreza. Por lo tanto, hay una marginación de ciertos sectores de la sociedad. Esta es la visión, entonces, multidimensional. Dos visiones sobre la pobreza. Otro concepto es este: desigualdad. ¿Cómo definirías la desigualdad? Ya vimos lo que era pobreza, ahora, ¿cómo definirías la desigualdad? ¿Qué es la desigualdad? Ya, tenemos esos elementos que han mencionado. Ahora, importante, como ves aquí, pobreza, como el agua se mezcla con
agua u otro líquido, por ejemplo. Pobreza se mezcla con desigualdad. ¿Ya? Pobreza se mezcla con desigualdad. Pero ojo, pobreza no es lo mismo que desigualdad. Hay que tener en cuenta esa situación. Pobreza no es lo mismo que desigualdad. Hay diferencias. La desigualdad es la diferencia de ingresos que hay entre las personas más ricas y más pobres, lo que provoca un acceso limitado o nulo a bienes y servicios. Por ejemplo, a los más pobres, a los que viven más desigualdad. ¿Ya? Entonces aquí vemos que hay una diferencia de ingreso entre los más ricos y los más pobres. Esta es la desigualdad. Y entre más concentración de riqueza haya, más desigualdad hay. Mucha concentración de riqueza en menos personas aumenta cada vez más la desigualdad. Consecuencias de la desigualdad. Restricción de acceso a participación social y política. Por lo tanto, hay una desmotivación de los que viven la desigualdad a participar en la política porque su condición sigue siendo la misma. También, restricción al desarrollo comunitario personal. Una restricción sobre eso. Y también muy importante, y no es menor señalarlo, menos expectativas de vida. También se menciona sobre eso. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento, dos conceptos importantes, pobreza y desigualdad. Tener claro que se complementan, pero que no son lo mismo. Ahora te invito a la curiosidad intelectual. ¿Cuáles son los países más desiguales y menos desiguales del mundo? Invitamos a la curiosidad intelectual y a buscarlos. Busquen los países más desiguales del mundo y los menos desiguales del mundo. Muchas gracias por su atención y buen día.